Bienvenidos a Historias de Moléculas, un podcast donde exploramos las historias, los descubrimientos y las ideas que han dado forma a la química moderna. Laura, ¿qué historia nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de una ecuación profundamente importante en la física y en la química. Tan importante que terminó grabada en la tumba de su autor. Ah, eso ya suena interesante. Sí, claro. ¿Y de qué se trata? Mira, tiene que ver con la entropía. Pero antes, quiero que pienses en algo muy simple. Imagina que estás en una habitación cerrada y abres un frasco de perfume. ¿Qué ocurre al cabo de unos minutos? Que el olor se siente en toda la habitación. Exactamente. Las moléculas que estaban concentradas en el frasco se dispersan por todo el aire. Ahora piensa en el fenómeno inverso. Imagina ahora que las moléculas ya están distribuidas por toda la habitación. ¿Podrían reunirse otra vez por sí solas dentro del frasco? En principio, no veo por qué no, pero nunca lo he visto. Ajá. Interesante. ¿Dirías entonces que es imposible? No, imposible no, pero nunca pasa. Exactamente. Nunca ocurre. A pesar de que no viola ninguna ley de conservación de la energía. Pero, a ver, Laura, explícanos, ¿por qué no ocurre? Porque es extraordinariamente improbable. Y ahí es donde aparece una de las ideas más profundas de la física y de la química. A ver, ¿te refieres a lo que mencionaste al principio? ¿A la entropía? Sí, exactamente. Entropía. Aunque debo confesar que la idea no me resulta del todo clara. Y no eres el único. Durante mucho tiempo, ni siquiera los científicos sabían realmente qué significaba la entropía. A mediados del siglo XIX, el físico Rudolf Clausius introdujo esta magnitud para describir los procesos térmicos. Sabía calcularla. Y también sabía algo más, que en los procesos reversibles, la entropía total no cambia, mientras que en los procesos irreversibles aumenta. Pero lo que no estaba claro era qué representaba realmente esa cantidad. O sea, tenían la fórmula, pero no la interpretación. Exactamente. Y ese misterio se mantuvo durante décadas, hasta que apareció un físico austríaco con una idea extraordinaria. A ver, Laura, cuéntanos, ¿qué cambió con ese físico austríaco y de quién estamos hablando? Con mucho gusto. Su nombre era Ludwig Boltzmann, y lo que hizo fue algo completamente nuevo. Intentó responder una pregunta que hasta ese momento nadie había podido contestar. ¿Qué es, en realidad, la entropía? O sea, no solo cómo calcularla, sino qué significa físicamente. Exactamente. Y para hacerlo se valió de una idea clave, que un sistema puede describirse de dos maneras diferentes. ¿Dos maneras? Sí. Por un lado, la descripción macroscópica. Temperatura, presión, volumen. Y por otro, una descripción microscópica. Las posiciones y velocidades de cada una de las moléculas del sistema. Que en un poco de gas, por ejemplo, son unas cuantas. Sí, unas cuantas. Del orden de 10 a la 23 partículas. O sea que describir completamente ese estado es prácticamente imposible. Exactamente. Y aun si pudiéramos hacerlo, esa descripción solo sería válida durante un instante muy breve. Porque las moléculas están en movimiento constante, y el sistema cambia de un estado microscópico a otro todo el tiempo. Y aquí hay algo importante. Todo este razonamiento parte de una idea que hoy nos parece obvia, que la materia está formada por átomos y moléculas. Pero en la época de Boltzmann, eso estaba lejos de ser evidente. De hecho, muchos científicos importantes ni siquiera aceptaban que los átomos existieran realmente. No, ¿en serio? Sí. Para algunos, los átomos eran solo una herramienta útil para hacer cálculos, no algo que existiera en la realidad. Y lo que hizo Boltzmann fue tomar esa idea en serio.
Suponer que las moléculas existen, que están en movimiento constante y que el comportamiento macroscópico de la materia se puede entender a partir de ese mundo microscópico. ¡Guau! Tuvo una intuición extraordinaria. Sí, y si uno acepta esa premisa, entonces surge una consecuencia lógica inevitable, que un mismo estado macroscópico puede corresponder a una enorme cantidad de estados microscópicos posibles. ¿Y cómo es eso, Laura? ¿Puedes darnos algún ejemplo? Sí. Imagina una baraja de cartas. Solo hay una forma de tener la baraja perfectamente ordenada, pero hay una cantidad enorme de formas de tenerla desordenada. Ah, o sea que el estado desordenado corresponde a muchas más configuraciones posibles. Exactamente. Cuando decimos que un sistema está desordenado, lo que realmente estamos diciendo es que tiene muchos estados microscópicos posibles. Y además, que no conocemos en detalle cuál de todos esos estados microscópicos tiene. Ah, o sea que el desorden no es tanto algo visual, sino una cuestión de información. Sí, exactamente. Un sistema ordenado es aquel del que tenemos mucha información sobre su estado microscópico. Un sistema desordenado es un sistema que podría estar en millones de configuraciones posibles. Y no sabemos cuál de todas ellas tiene. Boltzmann propuso que la entropía mide precisamente eso: el número de estados microscópicos posibles compatibles con un estado macroscópico determinado. Y así surge la ecuación de entropía de Boltzmann. S es igual a una constante K por logaritmo de W, donde S es la entropía y W representa el número de configuraciones microscópicas posibles. Entonces, cuantas más configuraciones microscópicas posibles, mayor es la entropía. Ahora estoy entendiendo. Exactamente. Y eso explica todo lo que vimos al principio. El perfume se dispersa, porque hay muchísimas más formas de que sus moléculas estén distribuidas por toda la habitación que concentradas dentro del frasco. No es imposible que vuelva, pero para que eso ocurra, todas las moléculas tendrían que coincidir en una configuración muy específica, y eso lo hace extraordinariamente improbable. Laura, ¿cómo termina esta historia? Bueno, la idea de Boltzmann tenía un problema. Como ya dijimos, en su época muchos científicos ni siquiera creían que los átomos existieran realmente. Para ellos, hablar de partículas invisibles era pura especulación. Durante años, Boltzmann defendió su teoría casi en solitario. Sus colegas la consideraban una hipótesis demasiado arriesgada. ¿Y cómo llegó finalmente a aceptarse? Bueno, la situación cambió pocos años después. En 1905, Albert Einstein explicó el movimiento browniano utilizando la teoría molecular. Entonces, las partículas invisibles que Boltzmann había imaginado dejaron de ser una hipótesis y se convirtieron en una realidad experimental. Así, la interpretación estadística de la entropía terminó por imponerse. Lamentablemente, y como ha pasado muchas veces, Boltzmann no llegó a ver la aceptación completa de sus ideas. Murió en 1906. Hoy, su ecuación es una de las más profundas de toda la física. Una simple fórmula que conecta el mundo microscópico de los átomos con el comportamiento macroscópico de la materia. Y nos recuerda que el orden y el desorden del universo son, en el fondo, una cuestión de probabilidad. Como siempre, gracias, Laura. Un gusto, Martín. Hasta aquí este episodio de Historias de Moléculas. Esto fue la historia de Ludwig Boltzmann y del secreto estadístico de la entropía. Hasta el próximo episodio.